Las pesadas puertas de hierro de Ravensmere ya se estaban cerrando cuando el rey Carlos se percató de que su hijo no había venido a negociar. El coche del monarca permanecía detenido a 6 metros de la entrada de piedra, rodeado por el tranquilo bosque de la costa de Norfolk. Dentro de la caseta de vigilancia, 2 agentes de seguridad acababan de recibir nuevas y estrictas instrucciones de Londres. Los hijos de la reina Camila ya no tenían autorización para entrar en la finca y sus vehículos habían sido marcados con banderas. Carlos bajó la ventanilla de su vehículo y ordenó a los guardias que abrieran las puertas, pero nadie se movió. Entonces, el príncipe Guillermo salió de detrás de un pilar de piedra, sosteniendo una delgada carpeta roja. Carlos reconoció la carpeta de cuero de inmediato, sabiendo que había pertenecido a la difunta reina Isabel II. Pero el detalle más inquietante fue la fecha estampada en la portada, registrada tan solo 3 días antes de su muerte. Charles miró fijamente a su hijo mayor a través del estrecho hueco entre las puertas de hierro que se cerraban. Exigió saber qué había hecho William, con la voz cargada de la autoridad de un padre y un soberano. William no alzó la voz, ni mostró vacilación alguna. Respondió con calma que había detenido un acuerdo que jamás debió haber comenzado. Las puertas se cerraron con un fuerte estruendo metálico, marcando el punto culminante de una disputa que había comenzado 48 horas antes. El conflicto no comenzó en las puertas del castillo. Se originó en una habitación privada. Un abogado anciano había abierto una caja de archivos de alta seguridad, cuya existencia pocos miembros de la Casa Real conocían. El drama privado giraba en torno a Ravensmere, una finca aislada de 1100 acres, oculta tras densos pinares. No se trataba de un palacio público con guardias ceremoniales, sino de un santuario privado donde la reina Isabel había buscado la verdadera paz durante décadas. Tras el fallecimiento de la reina, Carlos asumió el control de la apartada finca, creyendo que estaba bajo su control personal. Pero una tranquila mañana de martes, la administradora de la casa, Margaret Ellison, entró en el comedor e hizo un descubrimiento sorprendente. La larga mesa de caoba había sido preparada formalmente para un fin de semana familiar privado. 6 tarjetas de mesa estaban ordenadas con esmero, con los nombres de Carlos, Camila, Tom, Laura y 2 nietos. Entre los ausentes de la mesa se encontraban el príncipe Guillermo, la princesa Catalina, el príncipe Eduardo y la princesa Ana. Lo que parecía una reunión familiar ordinaria tomó un giro mucho más serio cuando Margarita inspeccionó las habitaciones de la planta superior. En los dormitorios de invitados, el personal encontró toallas nuevas con monograma, percheros y libros infantiles sobre las mesitas de noche. Incluso uno de los dormitorios principales había sido completamente despojado de los muebles antiguos de la difunta reina. Alguien no se limitaba a preparar una breve visita de fin de semana. Estaba estableciendo discretamente una residencia permanente. Margaret Ellison había servido a la reina Isabel durante 27 años, conociendo cada regla de inventario, llave del gabinete y protocolo doméstico. Según las antiguas órdenes del palacio, nadie tenía permitido modificar el escritorio de la reina ni entrar en el archivo cerrado con llave. Al darse cuenta de que se trataba de una ocupación no autorizada, Margaret no llamó a Londres. Contactó con la princesa Ana. La princesa Ana llegó a Ravensmere poco después de las 6 de la tarde, aún con el elegante abrigo azul marino que había usado en sus compromisos oficiales. No se detuvo a tomar un refrigerio ni a hacer preguntas administrativas rutinarias. Subió directamente por la escalera principal.
La puerta del histórico dormitorio azul estaba abierta de par en par por primera vez en años. Dentro, las preciadas fotografías familiares de la reina Isabel habían sido retiradas de la mesilla de noche y guardadas. En su lugar, lucía un elaborado retrato de Camilla enmarcado en plata, rodeada de sus hijos y nietos. Ana contempló el retrato en silencio antes de percatarse de un espacio vacío junto a la chimenea de piedra. El pequeño archivador de la difunta reina había desaparecido por completo. Ana se dirigió al administrador de la casa y exigió saber quién había autorizado la retirada de las pertenencias personales de la soberana. Margaret susurró que la directiva escrita había llegado directamente de una oficina administrativa en Londres. Si bien la instrucción parecía escrita por Carlos, Anne reconoció que el documento carecía de las anotaciones manuscritas habituales de su hermano. El memorándum contenía una sola frase que ordenaba preparar la propiedad para el uso de la familia extendida. Además, el monograma real en la parte inferior presentaba una curva irregular bajo la corona, lo que confirmaba que el documento había sido falsificado. Quienquiera que hubiera redactado el memorándum creía que Ravensmere ya estaba bajo su control operativo privado. Anne bajó las escaleras, tomó las tarjetas de mesa y rasgó por la mitad la que llevaba el nombre de Tom Parker Bowles. Margaret la observó alarmada, recordándole a la princesa que el rey tenía previsto llegar el viernes. Anne guardó la tarjeta rasgada en el bolsillo de su abrigo y respondió con calma que el viernes sería un día muy incómodo. A la mañana siguiente, la situación se complicó cuando Margaret descubrió barro fresco en los escalones de piedra detrás del altar de la capilla. La capilla privada solía mantenerse con absoluta precisión, pero unas huellas recientes de botas conducían a un panel de madera oculto. Tras la cortina, una estrecha escalera descendía a una bóveda subterránea segura. Al pie de la escalera, una puerta de acero reforzado con 3 cerraduras de latón independientes permanecía completamente abierta. Dentro de la bóveda había filas de correspondencia privada, mapas históricos de la propiedad y 17 cajas selladas con documentos de archivo. La caja número 12 faltaba notablemente en su estante, dejando un espacio oscuro y vacío. Mientras Ana contemplaba el estante vacío, una voz tranquila habló desde las sombras de la escalera. El príncipe Eduardo entró en la cámara subterránea, pareciendo mucho menos sorprendido por el descubrimiento que cualquiera de las 2 mujeres presentes. Ana exigió saber cómo Eduardo sabía de la bóveda privada y de su contenido desaparecido. El duque de Edimburgo metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre sellado de color crema, escrito con la inconfundible letra de la reina Isabel. Las instrucciones en el anverso indicaban que solo debía abrirse si alguien perturbaba a Ravensmere. La difunta reina había previsto que alguien intentaría acceder a sus documentos personales tras su muerte. Edward abrió el sobre y encontró una sola llave de latón, una de las 3 necesarias para acceder a la bóveda. Anne preguntó por qué su madre le había dado la llave 6 meses antes de su muerte, sin avisar a la familia. Edward explicó que la reina le había dicho que guardar silencio era la verdadera prueba de su responsabilidad. Sin embargo, esta revelación no tranquilizó a Anne, ya que otro miembro de la familia tenía una segunda llave. Instantes después, el príncipe Guillermo llegó a Ravensmere en un vehículo sin distintivos, sin acompañantes ni personal de seguridad. Bajó a la cripta de la capilla, saludó a sus tíos y sacó la segunda llave de bronce. Eduardo introdujo su llave en la primera cerradura y Guillermo la giró en la segunda. Cuando Ana preguntó quién tenía la última llave, Guillermo respondió cuidadosamente que la tercera cerradura
pertenecía a su padre, el rey Carlos. William explicó que la caja 12, que había desaparecido, contenía el acta fundacional de propiedad de Ravensmere. El documento no era una simple transferencia de la corona, sino un fideicomiso legal independiente creado para proteger la finca. Anne comprendió de inmediato que alguien no autorizado estaba utilizando el archivo desaparecido como moneda de cambio. Alguien había sustraído el documento legal para allanar el camino a la familia de Camilla y permitirles reclamar la propiedad de forma permanente. Sin embargo, quienquiera que hubiera tomado el archivo había pasado por alto los meticulosos hábitos de archivo de la reina Isabel. La difunta monarca jamás conservó una sola copia de ningún documento constitucional o patrimonial esencial. Una copia certificada del acuerdo se había confiado a Sir Alistair Fenwick, un abogado jubilado del palacio que vivía cerca de Cambridge. Guillermo se puso en contacto con el anciano abogado, quien insistió en que el príncipe visitara su residencia en persona para revisar los términos. Guillermo y Ana se dirigieron a la residencia privada de Fenwick, donde el abogado los condujo a un estudio con las persianas bajadas. Sobre el escritorio de caoba reposaba la carpeta roja original que contenía la copia del acuerdo legal. Fenwick puso la mano sobre la cubierta de cuero, advirtiendo a los miembros de la realeza sobre lo que la reina Isabel realmente temía. El abogado explicó que la reina no temía a intrusos externos. Temía que Carlos entregara la propiedad voluntariamente. Fenwick abrió la carpeta y reveló los límites legales explícitos del fideicomiso de la finca Ravensmere. La cláusula principal establecía que la residencia permanecía disponible únicamente para los descendientes directos de la reina Isabel II y sus cónyuges. Bajo estas estrictas condiciones, Camilla podía visitar la finca como esposa del rey, pero sus hijos carecían de legitimidad legal. Sus descendientes no podían reclamar la residencia, reservar habitaciones, ni beneficiarse de ningún fideicomiso. El acuerdo contenía una cláusula aún más extraordinaria que asombró tanto a Guillermo como a la princesa Ana. El documento designaba a un protector del patrimonio con autoridad legal para suspender el acceso si el fideicomiso se veía amenazado. En lugar de nombrar al rey reinante, la reina Isabel había designado explícitamente al príncipe Guillermo para el cargo. Fenwick explicó que la reina creía que Carlos comprometería los límites de la propiedad para evitar conflictos familiares. Adherida al reverso del pergamino legal, había una nota manuscrita de la reina que indicaba una enmienda final pendiente. Fenwick confirmó que la enmienda final había sido sellada dentro de la caja 12, la misma caja que faltaba en la bóveda. Guillermo se dio cuenta de que, si bien el documento duplicado podía bloquear a la familia de Camila, la herencia final permanecía oculta. Tomando medidas decisivas, Guillermo ordenó de inmediato que se congelara la seguridad de la puerta de Ravensmere. Guillermo ordenó al jefe de seguridad que suspendiera todos los permisos de entrada para invitados y revocara el acceso vehicular para los familiares de Camila. Dio una orden directa. Si el rey llegaba, la seguridad debía llamar al príncipe antes de abrir la puerta. El oficial de seguridad dudó, señalando que Carlos era el rey, pero Guillermo afirmó que su padre solo ocupaba la propiedad. Esta marcada distinción legal preparó el terreno para una confrontación sin precedentes. Antes de que Charles partiera de Londres hacia Norfolk, Camila se enteró del cierre de seguridad y contactó a su esposo presa del pánico. Le informó que William había cerrado la finca, borrado los nombres de Tom y Laura y rechazado una furgoneta de reparto.
Cuando Charles preguntó por la furgoneta, Camilla admitió que transportaba retratos familiares enmarcados para los dormitorios. Charles se quedó en su estudio, conmocionado al saber que los muebles de Elizabeth habían sido retirados sin su conocimiento. Camilla argumentó que sus hijos debían sentir que Ravensmere también les pertenecía. Charles cerró los ojos con frustración, sabiendo que incluso él siempre había tratado las habitaciones privadas de su madre con profunda reverencia. Antes de que pudiera responder, un secretario privado entregó el memorándum falsificado, recuperado por la seguridad del palacio. Los registros de mensajería demostraron que la orden falsificada provenía de una oficina estrechamente vinculada a la casa de Camilla. Carlos confrontó a su esposa, preguntándole quién había autorizado el memorándum falsificado, pero Camilla solo ofreció una fría negación. Por primera vez en su matrimonio, Carlos no creyó sus explicaciones. Cuando la comitiva del rey se acercó a Ravensmere la tarde siguiente, las verjas de hierro comenzaron a cerrarse frente a su coche. Carlos salió furioso de su vehículo, exigiendo saber con qué autoridad Guillermo impedía a su familia el acceso a la propiedad real. William abrió la carpeta roja y aclaró que la esposa legal de Carlos tenía permiso, pero sus hijos no tenían derechos hereditarios. Carlos acusó a su hijo de escudarse en tecnicismos legales para humillar públicamente a la reina consorte. William le entregó a su padre el memorándum de autorización falsificado y el inventario de los objetos retirados del dormitorio azul. Carlos se quedó paralizado al ver el cifrado falsificado y la sistemática sustracción de las pertenencias de su madre. La ira del rey se dirigió hacia quienes lo habían engañado y provocado la crisis. Le preguntó a Guillermo por qué no le había planteado el asunto directamente en Londres. Guillermo respondió con una pregunta incisiva, preguntándole si Carlos realmente habría detenido la ocupación familiar. Carlos guardó silencio, incapaz de negar que anteriormente había accedido a las peticiones domésticas de su esposa para preservar la armonía en el hogar. Guillermo ordenó a los agentes de seguridad que mantuvieran las puertas principales de hierro firmemente cerradas para impedir el paso del convoy del rey. Carlos dio un paso al frente, declarando ser el monarca reinante con autoridad suprema sobre la finca real. Guillermo mostró el fideicomiso de la reina, señalando que, dentro de este fideicomiso legal, la autoridad soberana estaba estrictamente limitada. El tenso enfrentamiento alcanzó su punto álgido antes de que un tercer vehículo llegara al camino de grava. La princesa Ana y el príncipe Eduardo salieron del vehículo, acompañados por el abogado jubilado Sir Alistair Fenwick. En sus manos, Fenwick portaba la auténtica caja 12, que había sido recuperada intacta de una furgoneta de transporte no autorizada. El abogado explicó que la caja había sido interceptada a 10 kilómetros de distancia, tras haber sido sustraída mediante falsas órdenes de traslado. Los precintos permanecían intactos, lo que demostraba que alguien había intentado ocultar el documento. Fenwick colocó la caja 12 sobre el capó del vehículo del rey y rompió los sellos de cera oficiales. Dentro se encontraba la enmienda legal final, firmada por la reina Isabel y presenciada tan solo 3 días antes de su muerte. Carlos leyó las primeras líneas del pergamino y su expresión pasó de la ira al asombro absoluto. La enmienda decretaba que Ravensmere no pasaría automáticamente a Guillermo, sino a un fideicomiso para el príncipe Eduardo. El documento designaba al príncipe Eduardo como custodio residente de Ravensmere durante toda su vida. Según los términos del acuerdo, Eduardo tenía derecho a residir allí,
conservar los archivos privados y celebrar reuniones familiares. Sin embargo, tenía prohibido legalmente vender o dividir la histórica propiedad. Tras el fallecimiento de Eduardo, la propiedad pasaría al hijo mayor del príncipe Guillermo, quien no heredó el trono. La reina Isabel había erigido una sólida barrera legal alrededor de su preciada residencia privada en Norfolk. La propiedad no podía integrarse a la corona, ser dominada por una sola rama familiar, ni ser reclamada por descendientes no pertenecientes a la realeza. Cuando Eduardo preguntó por qué su madre lo había elegido, Fenwick pasó la página y reveló un mensaje manuscrito. Isabel había escrito que lo había elegido porque era el único hijo que nunca lo había pedido. Charles se quedó mirando las últimas palabras de su madre, sintiendo el profundo peso de su juicio silencioso. Mientras sus hermanos habían buscado la fama y grandes influencias, Edward había servido con lealtad silenciosa e incondicional. Camilla salió de su coche, detrás del convoy, y observó la caja abierta y los documentos legales que Edward sostenía en sus manos. Se acercó a la puerta y exigió saber por qué a sus hijos se les impedía asistir a la reunión del fin de semana. Guillermo se mantuvo firme frente a las puertas de hierro, informándole a Camila que podía entrar con el rey, pero sus hijos no. Camila se volvió hacia su esposo, esperando que Carlos desautorizara a su hijo y ordenara abrir las puertas de inmediato. Carlos examinó el memorándum falsificado, las reliquias familiares sustraídas y el retrato familiar de plata que había reemplazado las fotos de su madre. Le preguntó directamente a su esposa quién había ordenado las modificaciones estructurales de la casa. Camila afirmó que solo quería que su familia se sintiera bienvenida en la histórica residencia real. Carlos respondió con firmeza que dar la bienvenida a los invitados no justificaba alterar permanentemente el santuario privado de su madre. Camilla acusó a Guillermo y Ana de poner al rey en contra de su familia durante un difícil periodo de transición. Ana desestimó la acusación, señalando que Camilla había llegado con camiones de mudanza en lugar de equipaje temporal para el fin de semana. Camila afirmó que Charles le había prometido que Ravensmere podría convertirse en un hogar compartido para su familia. Charles miró a su esposa y comprendió que ella intentaba asegurar una herencia permanente para sus descendientes. Los cambios discretos en las habitaciones, los inventarios y los códigos de acceso tenían como objetivo establecer una posesión indiscutible con el tiempo. Charles se acercó a la puerta, sacó la tercera llave de latón de su bolsillo y se la entregó a William. Camila observó atónita cómo el rey entregaba la llave final, dándose cuenta de que había perdido la confrontación por completo. Carlos ordenó a su equipo de seguridad que corrigiera el registro de la puerta de inmediato, eliminando todos los nombres no autorizados. Guillermo miró la llave de bronce, sin sentir ninguna satisfacción personal por el resultado. Había defendido con éxito la propiedad de su abuela, pero a costa de exponer profundas fisuras en el seno de la familia. Carlos cruzó la puerta peatonal solo, dejando a Camila de pie junto a su vehículo en el frío aire de la tarde. El rey no le pidió a su esposa que lo acompañara a la residencia privada. Eduardo abrió el dormitorio azul y supervisó la restauración inmediata del santuario personal de la difunta reina. El escritorio de caoba de Isabel, sus fotografías privadas y su antiguo archivador fueron devueltos a sus lugares correspondientes. Al atardecer, se retiraron las copias de los retratos familiares, dejando solo una fotografía histórica de la reina Isabel con sus 4 hijos pequeños. La imagen mostraba a Carlos, Ana, Andrés y Eduardo antes de que los títulos
los divorcios y los escándalos públicos los separaran. Eduardo permanecía en el umbral, sosteniendo el pergamino de tutela, observando cómo la habitación recuperaba su estado original. Guillermo se unió a su tío y le preguntó por qué Eduardo nunca había compartido su conocimiento con su padre. Edward miró a lo largo del pasillo donde el rey Carlos permanecía solo junto al escritorio restaurado de su madre. Explicó que la reina Isabel había querido ver qué protegería a Carlos cuando se le permitiera tomar una decisión por sí mismo, sin que nadie se lo pidiera. William comprendió que la puerta cerrada con llave no había sido un castigo de la difunta reina, sino una prueba final de carácter. Isabel quería asegurarse de que su legado no se erosionara silenciosamente para evitar conflictos familiares. Fuera de la garita de entrada, el jefe de seguridad completó la revisión oficial del registro de acceso a Ravensmere. Los nombres de Tom Parker Bowles, Laura López y sus hijos fueron eliminados definitivamente de la lista autorizada. Al final del documento, bajo la firma del príncipe Guillermo, se registró oficialmente una nueva entrada: Príncipe Eduardo, tutor residente. Los límites legales de la finca quedaron definitivamente bajo la tutela real. El rey Carlos abandonó Ravensmere solo poco después de medianoche, deteniéndose junto a las pesadas puertas de hierro de la entrada. Extendió la mano y tocó el escudo real grabado de la reina Isabel, mientras contemplaba la oscura silueta de la casa. Comprendió que si bien había heredado la corona, nunca había sido realmente dueño del legado personal de su madre. La difunta reina había logrado proteger su memoria incluso después de su muerte. La intervención decisiva del príncipe Guillermo y la princesa Ana sentó un precedente inquebrantable en la realeza moderna. Las propiedades privadas soberanas y los archivos sagrados de la familia no podrían convertirse jamás en favores personales ni herencias para familias políticas. Al hacer cumplir los términos del Buzón 12, la familia real reafirmó que el deber constitucional y la herencia familiar tienen prioridad absoluta sobre cualquier compromiso interno. Al aparecer los primeros rayos del sol sobre la costa de Norfolk, las ventanas del dormitorio azul brillaban cálidamente sobre los jardines. Ravensmere permanecía restaurada, la bóveda de su capilla privada asegurada y su tranquilo bosque protegido para las generaciones futuras. La histórica residencia seguía siendo lo que la reina Isabel siempre había deseado: un santuario perdurable de la memoria real, custodiado por aquellos que no buscaban beneficio propio.